Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Virgo. Cariño, ¿cómo estás, mi sacerdote, mi sacerdotisa? Espero que estés muy bien. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Mi querido Virgo, tengan cuidado con las estafas, cariño, ¿vale? Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Entonces, tenga mucho cuidado, Virgo. El otro mensaje, si le interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video van a encontrar lo que es un correo. Solamente a través de ese correo se ponen en contacto. Yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, pues bendiciones. El otro punto, Virgo, sé que te va a interesar. Escucha, ¿quieres que te haga un video para que vosotros puedan reconocer si en su casa hay ángeles o arcángeles, cariño, las señales que vosotros tienen que estar atentos o atentas? Dímelo, mi querido Virgo. Pero aquí en esta lectura te voy a enseñar un paso, ¿vale? Te voy a dar lo que es una de las señales. Lo vamos a poner en práctica, corazón, en esta lectura, cariño. No te preocupes, lo voy a hacer rápido. No te preocupes, pero te va a encantar. Vas a saber reconocer si en casa hay un ángel de la guarda o un arcángel, ¿vale? Muy bien, cariño. Vamos a ver qué me dice el oráculo, mi querido Virgo. La colaboración creativa. El número 40 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología, internet. Entonces, siento, mi querido Virgo, te noto con esa energía de querer hacer proyectos, posiblemente de realizar algo, pero como que te quieres asociar con el resto, a lo mejor con un amigo, con una amiga, etcétera, etcétera. El otro mensaje también, mi querido Virgo, a lo mejor tú eres de la energía, eres la persona que está siempre trabajando, que siempre de repente está luchando por salir adelante, proyecto, sueño para tu familia, para tu entorno. Pero a veces, mi querido Virgo, es como que me dice Richard, ya no puedo más, necesito un respiro, necesito el apoyo de ellos o de ellas. Esto suele pasar mucho, Virgo, con las madres, los padres también, ¿vale? Vamos a suponer que tú eres una ama de casa, cariño. Mucho trabajo, las amas de casa. Entonces, a lo mejor tú, cariño, siempre estás pendiente por la comida, la limpieza de la casa, cuidar a los niños, yo que sé, los animales, ir a hacer las compras, administrar los gastos. Y llega un momento, mi querido Virgo, en la cual colapsas. Y me dice Richard, pues no sería tan fácil que a lo mejor mis hijos se pongan a lavar los platos. No sería tan fácil que a lo mejor de repente mi pareja cuando llega a casa me diga, ¿cómo estás, cariño? Me alegra que me hayas ayudado a hacer las cosas. Al menos que lo reconozcan, ¿no, Virgo? Al menos que lo reconozcan ellos también. Entonces, yo siento, mi querido Virgo, que muchos de vosotros necesitan también reconocimiento. Lo estás dando todo, Virgo, al 100%. Pero lamentablemente los demás no lo quieren ver. El otro mensaje también, Virgo, lo que te puedo decir con la carta del oráculo, siento, cariño, que muchos de vosotros van a recibir señales para tu evolución o simplemente para tu estabilidad a través de un ser de luz. Estas señales posiblemente pueden ser como las señales de los ángeles o de los arcángeles. Dime si quieres que te haga lo que es el video, corazón, o de repente a través de los sueños. Porque fíjate en esta imagen. Mira, si tú te das cuenta, mi querido Virgo, aquí hay un guepardo o un leopardo, como quieras llamarlo. Prácticamente este animalito está solo, este ser está solo. Y aquí su base, cariño, hay como si fuera una pared, una columna muy sólida, muy bien labrada, muy bien cuidado, etcétera, etcétera. Pero te veo solo, te veo sola, corazón. Y por eso que a lo mejor de repente tú reniegas. Quizás de repente por eso dice Richard, me gustaría que reconociera mi esfuerzo. Pero tú no estás solo, tú no estás sola, mi querido Virgo. Aquí hay un pequeño búho. Este pequeño búho representa a los seres de luz, a tus ángeles, que te van a entregar lo que es un mensaje o una sorpresa, porque aquí está lo que es el huevo cósmico, regalos de Dios, cariño. Mira, vamos a suponer, mi querido Virgo, que tú un día te sientes sola, te sientes solo, estás como desmoralizado, triste. Esto nos pasa a todos, ¿vale? Inclusive te veo como llorando, mi querido Virgo, caminando solo y sola. O estás en casa de repente solo y sola. Pero de un momento a otro, Virgo,
Tú estás viendo la ventana o estás caminando o entra de repente lo que es a tu casa un ave, una mariposa o simplemente escuchas el canto de los animales, ¿vale? De las aves especialmente. O cae lo que es una pluma. ¿Qué te están diciendo? Hey Virgo, tú no estás solo, tú no estás sola. Aquí estoy yo contigo. Pueden ser un ángel, puede ser un arcángel, puede ser un familiar que ya no está en este plano terrenal, que te lo recuerda, que tú no estás solo, que tú no estás sola, ¿vale? Entonces, tienes que hacer caso a las señales, mi querido Virgo. Vamos a ver, carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para Virgo. Carta guía, carta consejo para Virgo. Vamos a ver, cariño. La carta de la templanza es maravilloso. Esto es maravilloso. Porque la carta de la templanza, cariño, representa a tus ángeles. Representa a los seres de luz, cariño. Te lo están diciendo, te lo están recordando. Tú no estás solo, tú no estás sola. Te lo están diciendo. El otro mensaje también con la carta de la templanza. Es importante, mi querido Virgo, buscar paz y tranquilidad para tu vida. Es muy importante que busques un equilibrio para tu vida, mi querido Virgo, ¿vale? Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con un Sagitario o un Acuario, pero sobre todo, Virgo, sobre todo, la paz mental. Mental. No es que tú seas egoísta, no es que tú seas mala persona. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, ya tengo bastantes problemas, pero sin embargo viene mamá, viene mi hermano, viene un amigo, etcétera, etcétera, contándome sus historias, queriendo que yo lo apoye, queriendo que yo lo ayude. Virgo, si tú estás en una situación en la cual de repente ya no puedes más, tú tienes que tomar prioridades y las prioridades en estos momentos eres tú, cariño. Te pongo como ejemplo, porque siempre hay que hablar con ejemplo. Vamos a suponer que tú estás en un avión y lamentablemente este avión pierde un motor, vamos a poner, ¿vale? Un motor de las alas. El avión está lo que es en picada. Automáticamente el copiloto o el piloto, cariño, o las azafatas te dicen, se va a desconectar porque el aire creo que tiene una palabra, no puedo pronunciar esa palabra. Automáticamente va a caer lo que es una bolsita con oxígeno y te dicen, tienes que ponerte tú primero la mascarilla, luego lo pones a tu hijo, a tu hija o las personas que están lo que es en tu entorno. La prioridad en estos momentos, cariño, eres tú. Luego, cuando tú ya estás estable, pues entonces apoyas a los demás. Y esto también pasa, cariño, con tu vida de una forma general. Tú en este momento tienes problemas, tú en este momento estás caminando sola, solo, estás llorando, no tienes dinero. Entonces, cariño, primero tienes que salvarte tú. Luego, corazón, vas a salvar al resto, ¿vale? Esto que no te lleve a una situación de decir, Richard, soy mala persona, me estoy portando mal, ¿cómo puede ser que me comporte así? No, esto es ley de supervivencia, cariño. Primero ve por ti, luego rescatas a los demás, ¿vale? Por eso que te he puesto lo que es el ejemplo de el avión. Sagitario, Acuario, Piscis, Capricornio. Cierras con otro Virgo. Te enseño las cartas, cariño. Te enseño las cartas. Voy a sacarte lo que es iniciales, que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, que Dios y el Universo me ayude. Vamos a ver. La letra F, la letra G, la letra S y la letra T. Dos letras, cariño. La letra F, uno más. Vamos a ver. La letra P, ya está, cariño. Ya está. Un mensaje del oráculo y vamos a hacer la práctica. Una de las prácticas para que tú puedas sentir si hay un ángel o un arcángel en tu casa, ¿vale? Vamos a ver, corazón. Si tú me dijeras, Richard, he hecho la práctica y el olor que yo he sentido, pues ha sido un olor, ahora te lo voy a explicar, cariño, entonces también puede ser que hay una energía negativa, ¿vale? Vamos a ver. Mensaje del oráculo, mensaje del oráculo. Dice, verdad, la verdad, cariño. Siento, mi querido Virgo, que si tú de repente sospechas algo de tu pareja, algo de repente del trabajo, del proyecto, siento que la respuesta lo tienes tú, ¿vale? ¿Por qué? Porque este símbolo dice verdad. Y si tú te das cuenta, aquí sale lo que es el símbolo del infinito. Fíjate muy bien, ¿se mira? Sí, ¿ves? Aquí sale el símbolo del infinito. El infinito son tus pensamientos, tus ideas,
tu intuición, mi querido Virgo. Si algo que tú sospechas y tu intuición te dice que esto es así o esto es asá, tienes que hacer caso de tu intuición, ¿vale? Muy bien. Mira, lo vamos a hacer con las campanitas. Recuerda que también las energías son frecuencias y mayormente también los ángeles y los arcángeles se manifiestan con el sonido de las campanitas, cariño, ¿vale? Ese es el primer toque. Si tú escuchas de repente por la calle, estás pasando, estás un poco melancólico, melancólica, estás reflexionando, quieres respuestas y justo escuchas campanadas de una iglesia cercana o a lo mejor el clauso de un coche o un sonido de campanas, tenlo por seguro que te están diciendo, te voy a dar la respuesta. Hay un ángel ahí o un arcángel, ¿vale? Entonces, tú lo que vas a hacer, mi querido Virgo, por cada campanada que yo doy, voy a dar también lo que es un margen para que tú respires tranquilo, tranquila. Vas a respirar profundamente, ¿vale? Así. Profundamente. Retienes unos segundos y sueltas. En ese lapso que tú respiras, que tú sueltas, y luego te voy a dar lo que es un tiempo para que tú respires tranquilo, si sientes un olor a chocolate o a menta, cariño, o chocolate con menta, que a mí me encanta el helado de chocolate con menta, cariño, tenlo por seguro que tus ángeles de la guarda están en tu casa, ¿vale? Hay ángeles en tu casa. Si tú sientes un aroma a flores, a naturaleza, a campo, cariño, tenlo por seguro que hay arcángeles en tu casa, cariño, ¿vale? Lo voy a hacer 3 veces, con la respiración todo. Tienes que estar en un lugar tranquilo, tranquila. Si tú me dices, Richard, no, en este momento estoy conduciendo, no puedo hacer esto, cuando llegues a casa lo vuelves a hacer. O sigue practicando hasta que tú sientas el olor. Si tú me dices, Richard, en vez de tener ese olor, yo he tenido el olor a azufre o algo podrido, cariño, ¿vale? Un olor fuerte, desagradable. Tenlo por seguro que hay una energía negativa en tu casa. Entonces, tienes que hacer una limpieza, cariño, ¿vale? Siempre vengo diciendo, echa sal en tu casa, palo santo, incienso, si tienes ruda, etcétera, etcétera. Si no es ese olor desagradable, no tienes que hacer nada, porque tus ángeles están ahí. Vamos a continuar. A ver. Primer campanada, yo voy a respirar profundamente, voy a soltar, voy a respirar normal, te voy a dar lo que es un tiempo. Empezamos, Virgo. Que Dios y el universo me ayude, que los ángeles y los arcángeles se manifiesten en esta lectura, que los ángeles y los arcángeles se manifiesten en esta lectura. Muy bien. Estoy sintiendo el olor a menta y chocolate. Es muy curioso porque lo he hecho también con Géminis y sentí el olor lo que es a flores. Entonces, en esta casa donde yo estoy, hay arcángeles y hay ángeles. Segunda, cariño, otra vez. Que Dios universo me ayude, que se manifieste los ángeles y los arcángeles, que se manifieste los ángeles y los arcángeles. Empezamos. Muy bien. Tercera opción, cariño, otra vez, ¿vale? Que Dios universo me ayude, que se manifieste los ángeles y los arcángeles, que se manifieste los ángeles y los arcángeles. Muy bien, corazón, muy bien. Yo no sé lo que tú habrás olido, ya me lo dirás, ¿vale? Dime lo que es en los comentarios, pero en tu lectura, en esta lectura bonus, yo he sentido
el aroma de chocolate con menta. Y he sentido el aroma de la naturaleza, de flores, de rosas, cariño. Y es muy curioso porque en Géminis solamente yo sentí el aroma de flores, nada más de flores. Pero en esta ocasión contigo, Virgo, he sentido la presencia de los arcángeles y de los ángeles, cariño. Entonces, dime, practícalo, dime si quieres que te diga más señales, cómo puedes reconocer a un ángel, a un arcángel, si hay en tu casa, o cómo puedes saber las señales, cariño, para entregártelo lo que es el día sábado. Y pasa la voz, ¿vale? Vamos a continuar, corazón. Es muy importante. La lectura bono no solamente está para hablar del Kevin o de la Lupe, sino también para que tú evoluciones. Vamos a continuar, corazón. A ver, mi querido Virgo, ¿qué me dicen los ángeles? ¿Qué me dicen los ángeles? Virgo, Virgo, Virgo. ¿Qué me dicen los ángeles del amor? Los ángeles del amor para mi querido Virgo. Esta carta, atracción, atrae el amor romántico cuando vive el instante presente con plenitud. Yo no sé qué es lo que tú has olido, pero mira lo que me sale aquí. Una mujer que está oliendo rosas, cariño, rosas. Entonces, me dicen, cuando tu corazón empiezas a vibrar bien, recuerda que el universo no distingue entre negativo o positivo. Cuando tú empiezas a visualizar, a imaginarte cómo te gustaría tu nueva historia de amor, cómo te gustaría que este hombre o esta mujer vuelva a lo que es a tu vida, tenlo por seguro, cariño, que Dios te recompensa, que el universo te lo entrega. Pero si tú, mi querido Virgo, estás triste, estás de mal humor, estás renegando, estás recordando cosas negativas de esa relación, tenlo por seguro, cariño, que te vas a quedar solo o sola, o te vas a estar topando con personas que no valen la pena, ¿vale? Es muy importante que tú sepas trabajar cómo funcionan las energías. Vamos a ver cómo están tus energías. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para mi querido Virgo. Espero que te haya gustado el tema de los ángeles y los arcángeles. Que Dios Universo me ayude, Virgo. Que Dios Universo me ayude, Virgo. Que Dios Universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver tus energías. La carta de la Reina de Copas. La carta también del 9 de Bastos. Te estás preguntando cuáles son sus intenciones de este chico, de esta chica. Te estás preguntando por qué esta persona te mira así. ¿Por qué esta persona de repente tú sientes que su energía como que es muy posesivo, muy posesiva? No entiendes por qué actúa de esta manera. Es como que quieres información. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, hay una persona que me interesa, pero a veces siento como que me mira de una forma desconfiada, o a veces siento que me oculta algo. Tienes que hacer caso de tu intuición. Recuerda el oráculo de la verdad. Recuerda, corazón, ¿vale? Puede ser que tú me digas, Richard, no sé qué pasa con este personaje, mujer o hombre. Yo no lo he hecho nada. Al contrario, siempre he estado pendiente de ellos, siempre he tratado de ser buen amigo, buena pareja, buen vecino, buena vecina, pero a veces siento como que yo le debo algo. A veces siento como que tiene que reclamarme algo, ¿vale? Tienes que hacer caso de tu intuición. Vamos a continuar. La carta también del 7 de bastos y la carta del 8 de copas. ¿Te preocupa o te llama la atención por qué esta persona te observa tanto? ¿Por qué esta persona te mira tanto? Para un grupo de vosotros, Virgo, para un grupo de ustedes, siento que esta persona se siente atraído o atraída por ti, ¿vale? Para un grupo, no para todos, porque fíjate muy bien. Esta carta nos hablan de la pasión y esta carta nos hablan del deseo. Este chico, esta chica, este señor o esta señora tiene algo oculto hacia ti relacionado con la pasión, con el deseo. Tú le gustas. Pero hay un grupo, Virgo, que no. Hay un grupo que te mira con desconfianza, con recelos, que te mira con ira. Vamos a ser sinceros, ¿vale? Te mira con ira. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a continuar. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen, Virgo? Vamos a ver, corazón. Y tenemos lo que es la carta de la Reina de Pentáculos. Veo que hay una persona que se siente un poco herido o herida.
por ustedes. No digo que vosotros sean malas personas. A lo mejor de repente, corazón, puede ser que las circunstancias han llevado a que esta persona piense mal de ti. Alguien, mi querido Virgo, está hablando mal de vosotros. Alguien te está poniendo en contra de él o de ella. ¿Vale? Le está metiendo cizañas, está haciendo comentarios innecesarios, está hablando por las puras, como dicen en Perú. Vamos a continuar. Porque este personaje se siente herido o herida, cariño. Se siente inclusive como un poco defraudado, decepcionado, quizás de repente por lo que he escuchado de ustedes o por lo que tú de repente has dicho, Virgo, ¿vale? Puede ser el caso. Vamos a continuar, vamos a ver qué más me dicen. Vamos a ver, Virgo, cómo están las energías de ellos o de ellas en estos momentos. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, mi querido Virgo. ¿Cómo están las energías de ellos o de ellas? ¿Cómo están las energías de ellos o de ellas, mi querido Virgo? La carta del juicio. Alguien quiere perdón, Virgo. Alguien quiere volver otra vez a tu vida o quiere de repente tener contacto contigo. Sí, hay una persona que quiere recuperarte, que quiere que tú confíes otra vez en él o en ella. La carta del 2 de Pentáculos. En estos momentos es como que estuviera pensando, estuviera meditando. ¿Qué es lo que he hecho? ¿Virgo me perdonará? ¿Virgo todavía sentirá algo por mí? ¿Será que a lo mejor de repente Virgo ya me olvidó? Está poniendo en balance, ¿vale? Siento que esta persona, Virgo, también, vamos a suponer que tú me dices, Richard, este chico, esta chica, este señor, esta señora, da igual edad, ¿vale? Recuerda que si tú tienes 100 años y tú estás viendo esta lectura, es tuya. Porque a veces me dicen, Richard, solamente hace lectura para jóvenes. No, cariño, ¿qué pasa? Que porque tú tienes 70 años no te puedo decir niño o niña. Cariño, a mí mis amigos me dicen nene y ya tengo ya casi 43. Entonces, tú ve tomando lo que es tuyo, ¿vale? Da igual edad que tú tengas. Yo siento que esta persona, cariño, está poniendo en orden una situación que les alejó a ustedes. Una situación, ¿vale? Siento que esta persona a lo mejor vosotros se separaron, vosotros de repente discutieron o una persona te puso en contra de él o de ella. Esta persona está haciendo un balance. Se da cuenta que la forma como actuó contigo, la forma como actuó contigo no ha sido la correcta. Se da cuenta o se está dando cuenta. La carta del as de bastos, siento que vosotros van a empezar poco a poco, no digo de la noche a la mañana, van a empezar a recuperar la conexión que se había perdido entre ustedes dos. Va a haber, ¿vale? Ya sea de repente de una forma directa, ya sea de repente por mensaje de texto, ya sea de repente, yo que sé, se pone en contacto contigo, se comunica contigo. Veo que esta persona cuando llegue a tu vida, o tú de repente cuando llegues a la vida de ellos, porque puede ser una lectura espejo, van a estar primero como un poco a la defensiva. A lo mejor esta persona se va a comunicar, hola, ¿cómo estás? Quizá de repente tú lo respondas, te va a responder después de un día, 2 días, 3 días, porque se va a quedar como un poco impactado o impactada, porque a lo mejor de repente no esperaba tu respuesta tan pronto. O simplemente esta persona se acerca a tu vida, vuelve a tu vida, pero como que me dice Richard, noto como que me guarda algo, noto como que a lo mejor está un poco a la defensiva. No va a venir. Si vosotros de repente tenía mucha confianza, a lo mejor te decía, ¿cómo estás, mi pequeña Lupe, mi pequeña Lulú? ¿Cómo estás, mi pequeño sabio? A lo mejor no te va a decir esto, te va a llamar por tu nombre. Como que va a estar un poco muy formal la situación, ¿vale? A lo mejor vosotros eran buenos amigos, se entendían muy bien, se hacían bromas, había mucha confianza. En este caso no. En este caso va a ser como todo muy formal, muy correcto. Y esto te va a causar como un poco de tensión, pero es normal porque a lo mejor poco a poco quiere llegar otra vez a tu vida. Vamos a continuar. La carta también del paje de copas y tenemos lo que es la carta de la estrella. Entonces, yo lo que te recomiendo, mi querido Virgo, deja que las cosas caigan por su propio peso. Esta persona, cariño, sus intenciones son buenas. Simplemente que entiende que si vosotros no han terminado bien, que si las cosas han sido un poco violentas, es normal que ahora venga un poco a la defensiva. Este chico o esta chica, corazón, siente de que tú eres especial. Siente de que
por una tontería, por algo que no tiene sentido, no se puede perder la comunicación, el contacto entre vosotros. Entonces, esta persona sabe de que tú eres importante en su vida, pero es normal que venga con esa actitud, ¿vale? Es muy normal. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir. Te enseño las cartas. Tú eres especial para él y para ella, ¿vale? Eres muy especial. Sea tu pareja, sea tu ex, sea tu familia, sea tu amigo, tu amiga, da igual. Tú eres especial, cariño. Vamos a continuar. Vamos a ver, mi querido Virgo, qué nos quieren decir el tarot urbano. Que Dios Universo me ayude. Esta carta. Tenemos lo que es la carta del 5 de espada. Muy bien. Esta situación, mi querido Virgo, te va a llevar a que tú juegues tus mejores fichas, ¿vale? Con esto también yo te digo, mi querido Virgo, siento que hay muchas personas en tu entorno que a lo mejor no van a estar de acuerdo, o hay una persona que no va a estar de acuerdo con este contacto, o simplemente tú me dices, Richard, se me viene todo el recuerdo, se me viene todo lo que me ha hecho él o ella, veo un poco de desconfianza, veo un poco de recelo, veo que las personas de tu entorno te van a decir, oye, ¿por qué estás hablando con él o con ella después de todo lo que te ha hecho? ¿Vale? Te lo van a recordar, me dice. Te lo van a recordar. No porque sean malas personas, simplemente Virgo porque te quieren proteger o porque a lo mejor han sido testigos de tu sufrimiento, ¿vale? Vamos a ver, y a ti también, mi querido Virgo, posiblemente te viene todos los recuerdos porque es normal, somos seres humanos, cariño, no somos computadoras o máquinas que nos pueden programar para olvidar una situación. Tenemos lo que es la carta del 3 de espadas, cariño. Siento que es un camino muy difícil que recorrer, ¿vale? ¿Por qué? Porque por una parte, la llegada de esta persona te va a llevar a confusión, te va a llevar a conflictos internos. Le doy una oportunidad, le corto el contacto, te va a llevar a discusión con tu familia, con tu entorno, etcétera, etcétera. Entonces, yo te recomiendo, mi querido Virgo, por eso que las energías me dicen, tómate las cosas con paciencia, ¿vale? Tú vas a estar a la defensiva, ellos también van a estar lo que es a la defensiva, porque tú te vas a sentir como muy desconfiado, muy herido, muy herida, cariño. Pero Virgo, mira, si tú me dices, Richard, no quiero pasar por esto, pues entonces cuando este chico, esta chica, este señor, esta señora se ponga en contacto contigo, tú dile, mira, lo siento, pero nuestra etapa se acabó aquí, ¿vale? No tenemos nada más que hablar, mejor hay que dejar las cosas como están. Entonces te evitas de problema. Pero si tú sientes algo en tu corazón que deberías conversar o deberías aclarar, porque a veces Virgo, es muy importante enfrentarse a los miedos, ¿vale? Enfrentarse a esta situación para que ya tengas claro, porque no va a ser que tú lo rechaces y después digas, ¿qué hubiera pasado si hubiera conversado? ¿Cómo hubiera sido mi historia? Etcétera, etcétera, ¿vale? Recuerda, mi querido Virgo, que somos seres humanos y todos cometemos errores alguna vez. Entonces, siento que vas a estar luchando con esto. Miedos, inseguridades, traumas, dudas, etcétera, etcétera. Yo te entiendo, Virgo, ¿vale? No es fácil perdonar a una persona de la noche a la mañana, pero es necesario. Es necesario. Vamos a continuar, corazón. Voy a tomar un poquito de agua porque se me seca la voz. Vamos a ver para solteros y solteras. Vamos a ver, mi querido Virgo, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Solteros y solteras. Ya hay una persona que te está viendo, hay una persona que te está observando, hay una persona que siente algo por ti, pero a lo mejor de repente tú no te das ni cuenta, cariño. Pasión, deseo. Veo que esta persona es físicamente muy atractivo, muy atractiva. Te va a hacer una propuesta, solteros y solteras. Hay una propuesta aquí que veo que tú no vas a rechazar, mi querido Virgo, o posiblemente de una persona que tú creías inalcanzable, solteros y solteras. Veo que esta persona o te habla, te sonríe o te hace una propuesta, ¿vale? Tú vas a estar como nerviosa, te va a decir, hey tú, Virgo, y vas a estar mirando a los costados. ¿Me hablas a mí? Va a decir, no puede ser, Richard, el chico popular del colegio. Richard, el hombre de mi vida, siempre, desde muy pequeñita, desde muy pequeñito me gustaba, pero nunca me hizo caso. Y ahora me saluda, ¿vale? Cuando tengo 50 años, 60 años, cariño. Nunca es tarde para darse una oportunidad
mi querido Virgo. Nunca es tarde, cariño. Siento, mi querido Virgo, que hay una propuesta de una persona que tú creías que era inalcanzable. Vamos a continuar. La carta también del 10 de Pentáculos. Veo que esta persona, al margen de la historia que vosotros han pasado, a lo mejor me dice, Richard, tengo un pasado, no me salió bien lo que es una relación, ahora se ha puesto en contacto un viejo amor, un viejo amigo, una vieja amiga, una persona con la cual teníamos contacto. Veo que esta persona, cariño, viene por ti. Es tu suerte, mi querido Virgo. Veo que con esta persona que si tú quieres darte lo que es una oportunidad, pueden formar una relación como Dios manda, inclusive con hijos. Y si tú me dices, Richard, no, ya no estoy para hijos. Y si esta persona tiene hijos o tú tienes hijos, cariño, veo que los hijos van a estar de acuerdo para que vosotros dos puedan formalizar una familia como Dios manda. Ay, por Dios, mi querido Virgo, tú ve tomando lo que es tuyo, ¿vale? Tú ve tomando. La carta también de la Reina de Bastos. Y la carta del ermitaño. Siento, mi querido Virgo, que para muchos de vosotros hay una persona que te piensa, hay una persona que te desea. Esta persona, cariño, muchos de ustedes ya lo conocen. Yo diría el 99.9% ya lo conoces, Virgo. Y esta persona, pues, se reactiva el amor, cariño. ¿Quién te dice que a lo mejor ante vosotros pues, ni se miraban? Ni se miraban, cariño, pero por circunstancias de la vida se reencuentran y se reactiva el amor, Virgo. Da igual la edad que tú tengas 18, 19, 20, 21, 22, 50, 100, da igual, ¿vale? Mayores de edad. Recuerda que esta lectura es para mayores de edad. Si tú eres menor de edad, espero que lo estés viendo acompañado de una persona adulta, ¿vale? Por favor, para no tener problemas, mi querido Virgo. Entonces, yo siento, mi querido Virgo, que hay una persona que viene a tu vida. Solteros y solteras, una persona que tú creías que nunca iba a pasar nada con él o con ella, pero pasa, Virgo. Te enseño las cartitas, corazón. Entonces prepárate, cariño, prepárate. Aunque vas a estar un poco desconfiado, desconfiada, porque ya tu energía te lo dice. Richard, no creo en el amor. Richard, no puede ser. ¿Por qué aparecen ahora? Cariño, es que el amor es así. ¿Qué quieres que te diga, Virgo? Cupido, mira, y embarazo. No lo había visto. Embarazo, Virgo, embarazo. Cupido es así, Virgo. Cuando quiere llegar, llega. Embarazo, mi querido Virgo. Familia, por Dios, corazón. Si quieres tener hijos, inclusive vas a ser madre y vas a ser padre, mi querido Virgo, ¿vale? Hasta embarazos he visto. Vamos a ver, Virgo, qué me dicen los ángeles. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, Virgo. Que Dios universo me ayude, Virgo. ¿Qué me dicen los ángeles? Vamos a ver, corazón. ¿Qué me dicen los ángeles? Dice, Rey de tierra, generoso, profesional, responsable y pragmático. Una época de éxito, cariño. Encara con confianza las oportunidades que se te ofrecen. El toque de Rey Mida. ¿Qué te había dicho, cariño? ¿Qué te había dicho? Algo maravilloso viene para ti, pero tienes que confiar, porque yo siento que muchos de vosotros van a estar desconfiados. Es como que me dice Richard, demasiado bonito para ser verdad, cariño. Pero ¿qué quiere que te diga si las energías me dicen esto? ¿Qué te digo, Virgo? Que tu vida va a ser una desgracia. Las energías me están diciendo esto. Si tú no confías, Virgo, no te va a llegar. No te va a llegar. Tú tienes que recibirlo. Tú tienes que confirmarlo, cariño. Tú dilo en los mensajes. Lo confirmo y lo afirmo. Lo confirmo y lo afirmo. Lo confirmo y lo afirmo. Relléname con los mensajes, cariño, ahí. Eso es importante porque tú estás plasmando en escrito que lo quieres, cariño. Lo estás plasmando en escrito. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver, corazón, te lo dejo aquí. ¿Qué me dice en economía para vosotros con mucha fe? Recuerda que es una lectura bonus general. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para Virgo. Que Dios universo me ayude para Virgo. ¿Qué nos quieren decir? Economía. ¿Qué nos quieren decir? Economía. Tenemos lo que es la carta del 6 de Pentáculos. Siento, mi querido Virgo, que la economía mejora para ti. ¿Vas a estar compartiendo con los demás o te van a entregar de repente un dinero que es necesario en estos momentos en tu vida? La carta también de la Reina de Espadas. Hay una propuesta de un proyecto, de un negocio, cariño, ¿vale? O te van a hablar de un trabajo que está bien remunerado, Virgo. Bien remunerado. Veo que muchos de vosotros también posiblemente van a estar firmando algún tipo de contrato, documento, y esto te conviene, corazón. Te conviene.
La carta también del Rey de Bastos, veo que esta oportunidad que te van a hablar de una buena remuneración o el dinero, te va a llevar lo que es a una proyección de futuro, corazón. Entonces, veo que tu situación económica cambia, veo que vienen oportunidades y veo que te hablan de un proyecto para futuro, futuro. Vamos a ver. La carta también del 4 de Pentáculos. Siento, mi querido Virgo, que vas a empezar a cosechar. Siento, mi querido Virgo, que vas a empezar inclusive a saber administrar el dinero. Te veo abriendo cuentas bancarias. Te veo esto, ¿vale? Porque mira esta carta. Te veo ahorrando. Te veo invirtiendo, Virgo. Hoy, por Dios, corazón, ya conoces mi PayPal, ¿vale? Ahí cuando sale lo que es en la portada de YouTube, cuando tú entras lo que es a la computadora, sale ahí el enlace de PayPal, corazón, ¿vale? Ya sabes. O en las características de cada video, $100 me vendría bien. Mi querido Virgo, la carta del 8 de bastos. Y también veo, Virgo, que posiblemente cuando tú, porque a ti te viene lo que es una mejora económica, una proyección de futuro muy exitoso. Van a venir personas que te van a pedir ayuda, van a venir personas que te van a pedir de repente de formar parte de tu empresa, de tu negocio. Tú tienes la última palabra, ¿vale? Si tú quieres lo ayudas, si tú quieres no, recuerda que también tienes que rescatarte tú, mi querido Virgo, ¿vale? Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver. O a lo mejor ya está pasando, Mr. Richard. Richard, me estás pidiendo $100. Bueno, cariño, yo estoy derramando la suerte en tu vida. Me lo merezco. A ver, vamos a ver, corazón. Vamos a ver, mi querido Virgo, las características. ¿Va? Recuerda que es una lectura bonus general. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para mi querido Virgo. Que Dios Universo me ayude para mi querido Virgo. Que Dios Universo me ayude para mi querido Virgo. Empezamos, cariño. La carta de la muerte y el renacimiento. Viene un nuevo despertar, viene un nuevo comienzo para ti. Posiblemente muchos de vosotros también van a tener contacto o van a empezar algo con una persona que puede ser del signo Escorpio o cualquier signo, ¿vale? Vamos a continuar. La carta del 9 de copas. O tú te liberas de una situación que te estaba bloqueando, puede ser que inclusive te me vas a estar divorciando, cariño, o la persona que te interesa está a punto de liberarse de una situación negativa o de un divorcio también. Esta persona puede ser de elemento agua, con textura gruesa. Tranquilamente se pinta el cabello de algún color también. Tranquilamente. La carta también nos dicen de la sota de copas. Hay una persona, mi querido Virgo, que a lo mejor se porta de una forma inmadura, vamos a suponer, ¿vale? O es muy joven para ti, te va el colágeno, Virgo, te va el colágeno. Esta persona a veces, como se porta tan inmaduro, tan inmadura, tú me dices, Richard, o de repente es muy joven, tú me dices, Richard, a veces pienso que no voy a llegar lejos con él o con ella. Veo que esta persona solamente necesita a alguien que le guíe, Virgo. Alguien que a lo mejor de repente lo haga pisar tierra. Esta persona tiene sentimientos por ti, pero piensa que está un poco descontrolado, descontrolada, tiempo al tiempo. Puede ser delgado, delgada o con textura normal. Tiene la carita un poco ovalada. Ojos claros, ¿vale? O se pone lentilla. Cabello negro, cabello castaño o se pinta de algún color. Vive cerca del puerto, cerca del mar, cerca de la playa también. La carta del caballo, caballero de bastos. Muchos de vosotros, mi querido Virgo, tranquilamente están lidiando con un Sagitario o una persona de elemento fuego. Veo que esta persona, cariño, vosotros tienen como muchas cosas afines. O te gusta la música, te gusta el concierto, o vosotros de repente se encuentran lo que es en un concierto, en un centro deportivo, también, ¿por qué no? O la playa. La playa, ¿vale? Te vas a sentir tan bien con esta persona o te sientes tan bien con esta persona que vas a querer repetir, cariño. Vas a querer que esta persona vuelva otra vez a tu vida. Quizá de repente puede ser que la persona de tu interés, Virgo, es una persona que físicamente está muy bien, piel blanca, cabello castaño o cabello negro también. Tiene lo que es una sonrisa muy agradable. Pero muy agradable, mi querido Virgo. Es una persona que tiene luz, es una persona que tiene energía, es una persona que le gusta vivir lo que es en armonía, cariño. No es mala persona, no. Al contrario, es una persona muy especial. Tú lo notas en sus ojos, en su sonrisa, tú notas que es especial. Vamos a continuar. Puede ser en la playa también. Para muchos de vosotros me vuelve a confirmar, Sagitario o Acuario. Esta persona puede ser delgado o delgada. Tiene una mirada muy penetrante, Virgo, pero muy penetrante. A lo mejor es muy alto o muy alta.
siento que muchos de ellos no superan los 30 años, pero tú toma lo que es tuyo. Porque a lo mejor tú me dices, Richard, es delgado, es delgada, pero tiene 50, pues ya está. Algunos de ellos o de ellas tienen tatuaje en el cuerpo. Tiene ojos claros o color miel también puede ser, ¿vale? O un poco de verde, pero yo me inclino más a miel, un color miel, muy bonito sus ojos. Cabello lacio, cabello castaño, cabello rojo, natural o pintado. Es una persona que nos están hablando de almas gemelas o llamas gemelas. Esta persona, cariño, llegó a tu vida por destino. Es tu complemento, tu media naranja, ¿vale? Es el principio y el final. Entonces, te vas a reencontrar o vas a conocer una persona que es muy especial. Tenías que conocerlo sí o sí o conocerla sí o sí, ¿vale? Es un ser espiritual, mi querido Virgo. Y tú lo vas a notar, Virgo. Tú lo vas a notar. La carta del 2 de oro. Siento, mi querido Virgo, que para muchos de vosotros hay una propuesta. Hay una persona que te propone algo, Virgo, ¿vale? Te va a proponer. O tú de repente estás haciendo un balance o quieres tomar lo que es una decisión. No sé por qué siento que esta propuesta está relacionada con un viaje. Un viaje. O simplemente para que tú decidas si tú lo correspondes o no lo correspondes a él o a ella. Bendiciones, mi querido Virgo. Gracias por tu apoyo. Yo siento, corazón, que es una semana de éxito, es una semana de alegría, es una semana de triunfo. Entonces, cariño, disfruta. Disfruta, Virgo, ¿vale? Que nada es por casualidad. Todos estamos entrelazados. Todo llega a lo que es a tiempo divino. Te quiero, Virgo. Hasta la vista y sé feliz.